Buenos días. Entonces, ¿ya comenzamos? Sí, por favor, vamos a comenzar. Ok, es que no se escuchaba. Bueno, nos quedamos ayer aquí en la escala de Baden. Les mencionaba, primero que nada, buenos días. Bueno, les mencionaba que esta escala toma en cuenta 6 ítems o 6 criterios a evaluar. Esta es una escala de puntuación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor puntuación negativa que se obtenga, mayor es el riesgo del desarrollo de una lesión o úlcera por presión. Los puntos van, el paciente puede sacar de mínimo, puede sacar 6 puntos y máximo 23 puntos. Y les mencionaba que esta escala evalúa estos 6 ítems o estos 6 criterios, los cuales son percepción sensorial, que se refiere al hecho que si el paciente percibe la presión generada en su organismo al estar sentado o acostado, o que si percibe el dolor generado por estar en mucho tiempo en esa posición. Y les mencionaba que es una escala muy práctica, ya que lo evalúa del 1 al 4, en el que 1 está completamente limitada a esta función, hasta el número 4 que no se encuentra alterada de ninguna forma. La humedad también la toma en cuenta, en el que si constantemente el paciente está húmedo, ya sea por incontinencia urinaria o porque suda mucho el paciente. El 2 nos refiere que si es muy húmedo, o sea que es necesario a veces el cambio por turno, no siempre, o sea, no en el periodo de horas, por ejemplo, tal vez. Perdón, no en el periodo de 1 o 2 horas, tal vez un poco más. El 3 es ocasionalmente húmedo, que es, por ejemplo, el cambio de sábanas cada 12 horas. Y el 4 es que normalmente el paciente tiene seca el lugar donde se encuentra. También toma en cuenta la actividad física. Esta se refiere a que si el paciente número en un punto que si siempre se encuentra en cama, nunca se levanta y es necesario ayudarlo a moverse, o sea, por sí mismo no es capaz de realizar movimientos. El 2 se refiere a que está en una silla, pero es capaz de realizar pequeños movimientos de posición. El número 3 o el puntaje número 3 se refiere a que camina el paciente ocasionalmente en periodos cortos, minutos, pero pues si el paciente requiere un pequeño impulso para poder levantarse o acostarse en ciertas ocasiones. Y el número 4 se refiere a que el paciente por sí solo puede acostarse y puede levantarse de alguna silla y camina con regularidad de 1 a 2 horas diarias. La movilidad se refiere a igualmente que si está completamente inmóvil, muy limitado, ligeramente limitado y sin limitaciones. Y damos el puntaje del 1 al 4. Y la nutrición, esta evalúa cuántas veces el paciente ingiere alimentos. Hay veces que el paciente no ingiere, vamos a suponer, durante el día se le dan 4 tiempos de plato fuerte que incluya carne o proteína. Se evalúa que, por ejemplo, a veces el paciente no se acaba ni la mitad del plato o se termina sus 4 porciones de proteína al día, ¿sí? En ese rango va la escala. Y también se evalúa la ingesta de líquidos, que si va desde 1 a 2 vasos hasta 5 a 7, perdón, de 8 a 10 vasos al día de agua. Y el último, el ítem de fricción y deslizamiento solamente toma en cuenta 3 puntos, ¿sí? Tres escalas, que sería el número 1, que sí, al movilizarlo en la cama, es imposible no realizar un movimiento de deslizamiento de fricción. El número 2 dice que es un problema potencial, o sea, que se puede evitar en ciertas ocasiones, pero se desliza sobre la sábana ligeramente. Y el número 3 es que no hay problema aparente, o sea, que se mueve el paciente autónomamente y no causa fricción y deslizamiento en su ubicación. Y ya con esta escala se dan los puntajes y se evalúa. Entonces dijimos ayer que alto riesgo es sacar menos de 12 puntos,
Riesgo moderado menos de 14 puntos y riesgo bajo es menos de 16 puntos. Hay que recordar que la escala va hasta los 23 puntos, entonces habrá pacientes que puedan obtener más de 16 puntos. Y en algunas referencias se nos menciona que ese es un riesgo muy escaso o muy bajo. ¿Sí? Nada más que aquí no viene en esta tablita. Y no sé si tengan alguna duda con esta. No. Ok. Está la otra que es la de Norton. En muchas referencias se menciona que es mayormente utilizada la de Braden, pero también se menciona la de Norton. Son las dos escalas más utilizadas. Y esta toma en cuenta esta toma 5 ítems o 5 criterios a evaluar, en el que se encuentra el estado físico general del paciente, el estado mental, su movilidad, su actividad física y la incontinencia que éste puede tener. Si notamos, los criterios son algo parecidos y de hecho los puntajes son casi iguales, en los que uno es mínimo o muy bajo en varios criterios, hasta el número 4, que son los criterios más positivos, perdón, es el puntaje más positivo. Y de igual manera, esta es una escala negativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de puntaje negativo, que a menor puntaje, mayor es el riesgo al desarrollo de la lesión. Y la clasificación es así. La puntuación del 5 al 9 es un riesgo muy alto, del 10 al 12 es riesgo alto, del 13 al 14 es un riesgo medio y una puntuación mayor a 14 es un riesgo mínimo. Y bueno, ahora hablando un poco ya, entrando al hecho de que el paciente presente una úlcera y hay que valorarla. Esta úlcera se valora con los siguientes puntos. Primero hay que saber la localización y el número de lesiones. Nosotros tenemos que evaluar esto. Muchos autores mencionan que es correcto que desde aquí el médico o la persona tratante tome fotografías de la evolución de esas lesiones, ¿sí? A partir de su primer contacto con el paciente. Hay que localizarlas y contarlas. Las regiones más comunes, que si bien no son las únicas, son los trocánteres, la región sacra, los glúteos y los talones. Luego hay que clasificarla y darle un estadio, a esta lesión, como lo vamos a ver más adelante, la clasificación. Hay que medirla, hay que sacar sus dimensiones, ya sea por área, por la profundidad de esta y la longitud que tenga. Cuando la lesión es circular, por ejemplo, nosotros podemos sacar un área, pero cuando a veces es irregular, necesitamos sacar la longitud del punto donde sea más perpendicular, donde sea más larga la lesión, o sea, desde ese punto hasta el otro extremo de la lesión, que sea el área, perdón, el punto más lejano al otro, ¿sí? Nosotros la sacamos una longitud de esa zona perpendicular. Después, en el número 4, hay que ver el tejido existente en el lecho ulceral, porque puede haber de diversos materiales, como lo vamos a ver, puede haber tejido necrótico, tejido desfacelado, tejido de granulación, como lo vamos a ver ahorita. Y ahora hay que revisar el estado de la piel perilesional. Esta también puede estar alterada de diferentes maneras. Por ejemplo, la piel puede estar macerada. En el punto número 6 hay que evaluar la secreción de la úlcera. ¿Por qué? Porque esta puede tener distintos olores, dependiendo si está o no infectada, por ejemplo. Puede tener un color diferente y el material de exudado puede ser purulento o ceroso. Y eso ya nos indicaría, por ejemplo, algún proceso infeccioso, en algunos casos. Hay que evaluar si hay signos de dolor e inflamación. Cuando, por ejemplo, un paciente inicia con una úlcera de grado 1, como la vamos a ver ahorita, solamente es un eritema, una zona enrojecida, pero es muy notoria, por ejemplo, en pacientes con pieles que tengan una piel de color clara. Pero en pacientes con una piel oscura, a veces es difícil notarla. Entonces, muchas veces nos basamos en el color, perdón, el tacto a la piel, si hay edema, si no hay edema, la presencia de calor
o que aumente la temperatura en esa área de la lesión, y en ocasiones se puede notar una zona blanquecina en esa parte. Estos son datos de inflamación y nos ayudan mucho cuando no es visible a simple vista la úlcera, que es en grado 1. Y hay que estar atentos o hay que vigilar si hay signos de infección, como les mencionaba, el exudado, el olor, el edema, calor y eritema. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar algunos de estos puntos, comenzando por la localización. Va a variar dependiendo de las posiciones que adopte el paciente. Por eso les mencionaba que es muy importante que pacientes que pasen mucho tiempo en cama o que no se puedan mover del todo bien, tengan familiares o un personal capacitado que los pueda atender. ¿Por qué? Porque el paciente puede adquirir posiciones que le sean cómodas, entre paréntesis, al paciente, pero el paciente puede estar muchísimo tiempo en esa misma posición. Y esto es uno de los factores de riesgo que desencadenan ese tipo de úlceras o este tipo de lesiones. Entonces, cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, recordemos que en la fisiopatología de la generación de estas lesiones, tiene que haber unas fuerzas, como lo vimos, presión, cizallamiento, fricción, entre una prominencia ósea y la estructura, ya sea por ejemplo la cama o la silla, que es una estructura también algo sólida. Entonces, pues dependiendo de la posición que el paciente adquiera, pues vamos a tener distintos zonas o, sí, zonas o áreas lesionadas. Por ejemplo, en decúbito supino podemos tener la lesión del occipital, del omóplato, los codos, sacro, coxis, talones, dedos de pies. Decúbito lateral, ahí sí, por ejemplo, vean en el pabellón auricular, porque ahí se genera esa presión en esa prominencia ósea. Acromion, costillas, trocánter, crestas ilíacas, los cóndilos de las rodillas, tibias, los malleolos tibiales y y la parte lateral del pie. En decúbito prono, Doctor, mándenme. perdón. Sí, de todos esos sitios que vienen ahí remarcados, ¿cuál sería así como que el top? La región sacra. ¿Cuáles son los más frecuentes? La región sacra y luego La región de los tobillos. antes que eso son los trocánteres y luego los talones más que los Ok. tobillos. Y después de eso el occipucio. Depende mucho, como usted dice, en qué posición permanezca más el paciente, pero a grosso modo esos son los sitios a inspeccionar. Ahí en el diagrama que viene en la guía de práctica clínica vienen todas las áreas posibles de presión, pero va a depender mucho, como dice el doctor, de la posición que tiene el paciente. A ver, sígale. Ok. Mm, sí, entonces para ya no hacerla muy larga esta diapositiva, es bien como lo dice usted, doctor. Y pues las áreas se repiten, pero les digo, o sea, va a depender mucho de la posición del paciente. Y ya con el entendido de que es en las prominencias óseas y la posición que tenga el paciente, pues va a ser la ubicación de este. Para entrar a la clasificación, en muchas referencias a veces se nos menciona que hay estadio, sogueado, pero en realidad nosotros ya podemos conjuntar esto en una sola clasificación que sería por categorías. Y esta es del panel de expertos de úlceras por presión europeo. Y se clasifica en 4 categorías. Y en las categorías ya se incluye lo que antes era un estadio o un grado. Existen las 4 categorías y la categoría 1 incluye aquellas lesiones que tienen en pacientes con piel clara, les digo, se ve que es un eritema cutáneo que no palidece en piel intacta. O sea, tú presionas o ves esa lesión y no palidece, ¿sí? Sino que se queda eritematosa. ¿Qué Y tanta presión? O sea, usted dice que presiona la lesión que está eritematosa en sujetos con tez clara y en sujetos que tienen la piel muy, muy oscura, como bien dijo también, puede haber nada más cambios en la temperatura o una ligera inflamación. Pero en el caso de los que tienen piel clara y yo quiero ver si la zona eritematosa palidece o no palidece, ¿qué tanta presión tengo que ejercer para ver si esa palidez se presenta o no?
Sí, por ejemplo, ayer veíamos que si una parte del organismo sufrió una presión, una parte de la piel, perdón, sufrió una presión de 17 a 23 milímetros de mercurio, pues ocurrió ya el flujo sanguíneo. Sí, pero a lo que me refiero es que tanta presión tiene que ejercer usted para buscar ese signo de palidez en esa área eritematosa. Mm, Porque dice que no palidece a la presión. ¿Qué tanta presión es la necesaria para que yo diga, ah, mira, esta lesión no palidece? no, eso no lo encontré en ninguna referencia que vi. La presión necesaria como para que su lecho unguial se ponga de color blanco. Ok. Usted agarra la úlcera por presión y en el sitio donde está presionado, ¿sí? Aprieta y su uña se tiene que poner de color pálido. Esa es la presión suficiente para averiguar si hay o no hay lesión en un sitio de presión. O sea, usted hunde sobre el sitio de presión, relaja, pero tiene que ver que su lecho unguial, el suyo, Sí. ¿sí? Se ponga pálido. Esa es la presión necesaria para ver si hay o no haya daño tisular. El hecho de que tengan una lesión por categoría 1 involucra que ya ese tejido está lastimado, ya está isquémico. Ahí va a haber una lesión. Es la primera etapa, por así decirlo. El panel de expertos europeo, y cuando incluimos eso en las guías de práctica clínica, si se fija, ya no son 4 categorías, son 6. Se agregaron otras 2. Y además de eso, cambia el nombre de etapas o estadios. ¿Por qué? Porque para el panel de expertos decir estadios o etapas involucraría que estas fueran en orden ascendente, es decir, una lesión por presión tendría que empezar primero por categoría 1, luego por categoría 2, luego 3 y luego 4, y no necesariamente es así. Por eso decidieron, por un simple tecnicismo, cambiarles los nombres. Y ahora se dividen en 6, no en 4. Ahorita me imagino que va a hablar de las otras 2 que vienen más adelante, ¿o no? No, esas de verdad no las puse porque me hice bolas porque, por ejemplo, en los otros libros más recientes también venía esta clasificación, ya venía por categorías, pero no incluía las otras dos y dije, no sé, o sea, no sé si incluirlas o no incluirlas. Claro que sí. Ok. A ver, bueno, y luego, doctor, continúe con esas 2 y ahorita hablamos de las Ok, otras 2. sí, una disculpa. Eh, en el entendido, pues, que la categoría uno solamente abarca epidermis. La lesión solamente la podemos visualizar en epidermis. La categoría 2 ya nos habla de una pérdida parcial del grosor de la piel, o sea, nosotros ya empezamos a visualizar esa pérdida de la continuidad de la piel y en esta ya podemos tener una afección de la epidermis y o dermis. Y en esta nosotros ya podemos tener esa lesión definida y esta puede tomar la forma de una frictena, de una abrasión o de un pequeño cráter en la superficie, ¿sí? Una úlcera como tal. En la categoría 3 nosotros ya tenemos una pérdida total del grosor de la piel. Y en esta lesión o necrosis del tejido subcutáneo ya se puede ver un socavón o ya se puede ver una región más extensa de esta lesión, pero siempre esta lesión siempre se limita a no afectar la fascia subyacente, o sea, no afecta la fascia subyacente. Y esta lesión presenta el aspecto de un cráter que puede socavar o no al tejido subyacente, o sea, se limita a no abarcar la fascia. Y en la categoría número 4 o la categoría 4 ya tenemos una plena lesión de todo el grosor de la piel y ya hay destrucción masiva, necrosis tisular o daño al músculo. Nosotros ya aquí sobrepasamos esa fascia, ya puede ver el daño al músculo, daño al hueso o a los tejidos subyacentes, dependiendo de la ubicación de la úlcera. Y se nos menciona que en este estadio, ya, o esta categoría más bien, ya podemos presentar tractos sinuosos y socavados. Muchas veces los trayectos tunelizados suceden cuando también hay úlceras contiguas, perdón, y se unen entre sí en ciertas profundidades de la dermis o epidermis. Y abajo igual les puse unas imágenes que van desde el grado 1
perdón, la categoría 1 hasta el último de la derecha, que es categoría número 4. Muy bien, quedan claras estas 4 categorías, ¿verdad? Aquí lo que tienen que aprender sobre todo es la profundidad de la lesión. ¿Qué tan profunda es? ¿Hasta dónde llega? ¿Ok? ¿Se acuerda de las 2 categorías más que agregaron el panel de expertos europeo? Era una Ok. que... Deje de compartir pantalla tantito, doctor. Sí. Gracias. De hecho, esa nueva clasificación que agrega estas 2 categorías parten de la unión de 2 paneles. ¿Sí? Se unieron el panel europeo y se unieron el National Pressure Ulcer Advisory Panel de los Estados Unidos y crearon esas 2 clasificaciones extras. Esa se llama sospecha de lesión profunda y se agregó porque hay pacientes que no tienen dañada la epidermis, ¿sí? No cumplen con el criterio de una zona eritematosa, sino que el tejido cambió de color, cambió de aspecto, como una coloración violácea. Y aparte de eso, hay datos de lesión que es mucho más profunda. A eso le llamamos nosotros sospecha de lesión profunda. Suelen confundirse estas lesiones con equimosis que tienen los pacientes, sobre todo aquellos que están anticoagulados. Sin embargo, estas lesiones tienen relevancia porque en ocasiones, sobre todo en pacientes hospitalizados, muchos de ellos hacen una fiebre y no se conoce bien su origen. Y a veces son estas lesiones que están infectadas, ¿sí? Y aunque la piel no está lesionada, pueden estar infectadas en el interior. Y por otro lado, se agregó otra clasificación, ¿sí? Que se llama categoría no clasificable. Estas suceden sobre todo en las regiones donde más prominencias óseas hay, que son el sacro y los talones. Y se llaman no clasificables porque yo no puedo advertir su profundidad. Si se fijan, las primeras 4 categorías nos hablan de qué tan profunda es la lesión. Pero hay pacientes que forman una escara así seca, gruesa, como si fuera una costra, y no puedo determinar la profundidad de la lesión. Y eso es algo también realmente malo. Yo puedo ponerlo o referirlo dentro de mi expediente como una lesión no clasificada hasta que el cirujano no vaya, desbride y averigüe hasta dónde llega la lesión. Entonces, esas 2 agregados en el panel que hicieron cuando se juntaron los que estaban brincando el charco y los gringos, decidieron agregar esas 2 tipos de lesiones. Cuando se lee úlceras por presión se van a dar cuenta que quienes en realidad hacen estas guías sí hay médicos, y médicos sobre todo que se dedican al tratamiento y cuidado de lesiones en la piel crónicas, ¿sí? Pero la gran mayoría de todos ellos es personal de enfermería. Bueno, hay otra cosa también que les quiero comentar. Ahorita el doctor hablaba sobre las escalas de riesgo. Una pregunta, doctor Jason, ¿sirve aplicar escalas? O sea, es decir, el hecho de que yo aplique escalas de riesgo para ver si un paciente puede o no puede ulcerarse, ¿a mí me es útil? Sí leí que muchas veces, la verdad no sé el porcentaje, pero tenía una mayor objetividad al momento de evaluar al paciente. O sea, lo ponían comparado con un juicio clínico y la clasificación, la de Braden, y decían que tenía una mejor, o sea, el paciente mejoraba o a partir de hacer una escala de Braden, el tratamiento era mejor para el paciente, o sea, se objetivizaba más el tratamiento. Bueno, mire, doctor, dentro de la evaluación de cualquier paciente que tenga lesiones por presión, estos son los pasos a seguir. Hay que evaluar siempre el riesgo,
hay que realizar cuidados generales de la piel, redistribución de la compresión, de todo eso usted nos va a hablar. Sí. Si entre usted y sus compañeros nos van a hablar. Sin embargo, hay algo que le tengo que decir. Eso que está ahí, si lo han visto ese símbolo en alguna ocasión, si no los refiero a que lo vean muy seguido. Eso que está ahí es el símbolo de la biblioteca Cochrane, creada por el señor Archibald Cochrane, Archie Cochrane. Es la que se encarga de recopilar toda la información que hay sobre ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis. Digamos que es una de las mejores fuentes que hay sobre medicina basada en evidencias. Archie Cochrane diseñó esta biblioteca y de hecho ya cuenta casi con un montonal de recursos en todo el mundo para evaluar la calidad de la evidencia que nos están presentando. De hecho, no les extrañe que dentro de unos 6 meses, yo creo, tanteo yo, toda la información que ha habido sobre coronavirus ya se encargará la biblioteca Cochrane de someter a juicio todos los ensayos clínicos que se han hecho y decir qué sirve y qué no sirve. Bueno, esto que está aquí son algunos metaanálisis que se han hecho sobre la utilidad que tiene el desarrollar escalas para valorar el riesgo de úlceras por presión. Usted bien comentó, hay más de 40 instrumentos diferentes para evaluar el riesgo de desarrollar lesiones por presión. Debe de remarcarse que ninguna escala está totalmente adaptada para cada escenario clínico y para cada contexto del paciente. No hay una escala ideal. Con mucho, la más utilizada, como también comentaba el doctor, y de hecho estos porcentajes el doctor también los puso, la escala de Braden, la de Kubini-Jackson, la de Norton y la de Waterloo, la más utilizada fue la diseñada por Barbara Braden. De hecho, pues ella es enfermera. Los estudios que hay sobre lesiones por presión son vagos. Son muy escasos. Y esto tiene un motivo. Sería muy difícil que yo, en situación de inmovilidad, agarre un grupo de pacientes y a unos les diga, ¿sabes qué? De estos pacientes, a estos sí los voy a mover y a estos no los voy a mover. Pues eso desde el punto de vista ético no es factible. Los estudios que hay de lesiones por presión son en la gran mayoría de los casos retrospectivos y son de muy poca fiabilidad. De hecho, la gran mayoría de los estudios que hay sobre inmovilidad fueron estudios que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. A los nazis les gustaba agarrar judíos y dejarlos literal amarrados y sometidos a una cama para ver qué cambios experimentaban su cuerpo. Eso también lo pueden encontrar en los libros de historia de la medicina. Bueno, volviendo al punto, ¿sí? Este es un metaanálisis que hay sobre aquellos pacientes que fueron sometidos a evaluación de riesgo de lesiones por presión utilizando escalas, ¿sí? Y aquellos que nunca se les aplicó una escala cuando llegaron a un área de hospital. ¿Y saben qué dice el metaanálisis que incluyó únicamente 4 estudios? Que no sirve. Que da lo mismo que yo con simple intuición diga, mire, este paciente se puede ulcerar, a que se aplique una escala. Eso es lo que dice la evidencia. Ahora me gustaría preguntarle, doctor, ¿por qué cree que no sirven? ¿Por qué la evidencia arrojó que no funcionan? Pues porque la verdad sí es algo subjetiva. A veces, o sea, te pregunta, actividad física. Muchas veces pues el paciente o el familiar ni siquiera está con el paciente y te dice, no, sí, mi papá sí camina 1 o 2 veces o no sé, y el señor no recuerda tampoco, o sea, es muy subjetivo a veces, aunque lo trate de objetivizar, los parámetros que toma en cuenta a veces se pueden, pues no objetivizar al 100%. O sea, los parámetros que se toman ahí en cuenta en esas escalas. A usted la escala que hizo Barbara Braden le parece poco objetiva. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Por qué piensa que no funcionan las escalas? A ver, médicos, no los escucho.
Yo también creo que sea por eso, doctor, ¿Sí? porque existe algún sesgo a la hora de que responda al paciente, que sea, bueno, el paciente tal cual o el familiar. Ahí le va. El kappa de la escala de Braden es casi del 90%. Es decir, el índice de correlación entre lo que usted mida y lo que yo mida, en el 90% de los casos nos va a salir similar. De hecho, la escala es muy útil, pero ahí le va. El detalle está, como les digo, entonces, ¿por qué valdría la pena medir? La escala no nada más mide. La escala lo que les está diciendo es en dónde diablos tienen que hacer intervenciones para que el desarrollo de lesiones por presión pues no se dé. Si les están diciendo que un paciente tiene alteración sensorial, tenemos que ver que no tenga muchos analgésicos y si los que tiene son los necesarios. Si el paciente tiene problema visual, tengo que subsanarle ese problema visual llevándole al hospital los anteojos, o si utiliza aparatos auditivos, llevándole los aparatos auditivos. Si yo me doy cuenta que el paciente está demasiado expuesto a la humedad y que el factor fisiopatológico de alteraciones en el microclima es muy importante, tendría que plantearme la necesidad de colocar una sonda, Foley, ¿sí? Decir, ¿sabes que este paciente tiene un riesgo encabronado de ulcerarse? Y está orine, y orine, y orine, y orine, y tengo una abuelita que lo cuida de 92 años y no lo puede mover, ni puede estar al pendiente del pañal. Chicles, a lo mejor valdría la pena poner una sonda Foley. Si la actividad física está limitada, tengo que alentar a la familia que me mueva más al paciente. Ahora, si la nutrición está alterada, también tengo que por fuerza acercarme con el nutriólogo y decir, oye, ¿sabes qué? En la escala de Braden me sale que este paciente tiene riesgo de malnutrición. Véasle un MNA, dime qué parte del MNA te está fallando y ayúdame y mejora el aporte proteico. Y si el riesgo de roce y peligro de lesiones está elevado, tengo que agarrar y coscorronearme a enfermería o bien colocar alguna superficie que alivie la presión. El mismo Archie Cochrane o la misma biblioteca Cochrane les está diciendo que las escalas de riesgo son para hacer intervenciones. Cuando se revisaron estos metaanálisis, de lo que se dieron cuenta es que, pues sí estaba muy padre medir, pero nadie intervenía en cada uno de los puntos que marca la escala. Por eso no funcionan. O ustedes recuerdan haber visto, porque en todos los hospitales, a través del Consejo General de Salubridad, es ley. Ya no es si quieren, es ley que todos se tienen que evaluar el riesgo de desarrollo de úlceras por presión. En la cama de los pacientes hay un semáforo y ahí está marcado qué riesgo tienen. Las enfermeras lo levantan, pero nos quedamos ahí. Nadie hace intervenciones para tratar de minimizar el riesgo de desarrollar lesiones por presión. Otra de las cosas que también quiero comentarles, ¿en qué situaciones son más frecuente el desarrollo de lesiones por presión? Hay ciertas situaciones especiales que los debe de alertar sobre cuando un paciente todavía tiene un riesgo más incrementado de desarrollar úlceras por presión. El primero y el más importante son alteraciones en la perfusión tisular. Todo paciente que por alguna causa haya estado en estado de choque de cualquier etiología o bien durante ese estado de choque se haya utilizado aminas por más de 3 horas, digo, por más de 8 horas, ¿sí? Es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar lesiones por presión. Cualquier procedimiento electivo de carácter quirúrgico que haya quitado la conciencia del paciente por más de 6 horas en una sala de quirófano, cuando regrese de quirófano están obligados a valorar lesiones por presión. Cualquier procedimiento diagnóstico, el ejemplo más característico es un cateterismo, o intervenciones terapéuticas que supongan reposo en cama por más de 24 horas, forzoso, también tiene alto riesgo de desarrollar lesiones por presión. Sepan ustedes, por ejemplo, que cuando se hacen cateterismos cardíacos por vía inguinal, a los pacientes los obligan los médicos de hemodinamia a cargar hasta 3 o 4 kilos de peso encima de la ingle, ¿sí?
y los dejan inmóviles, les prohíben estrictamente mover esa pierna. Ni se diga a los pacientes que tienen fractura de cadera o aquellos que tienen una tracción externa, tampoco se pueden mover. Otro son las transiciones, y esto es bien importante, muchachos. Las transiciones de dos aspectos. La primera, las transiciones de familiares. Es decir, cuando un cuidador llega y se hace cargo del paciente y hay cambio de cuidador habitual, eso genera más riesgo de desarrollar lesiones por presión. No es infrecuente encontrar al típico adolescente o chamaco de 20 y tantos años con el signo de la playa positivo, sentado en el hospital, leyendo la TV Notas o pegado al jodido celular, mientras el abuelo inmóvil fracturado está postrado en la cama desde hace horas. Tienen que hacer consciente que un paciente que tiene síndrome de inmovilidad por cualquier causa, al cuidador tienen que hacer lo que va a chambear al hospital. No va a hacerse güey. Tiene que estarlo moviendo, tiene que estarlo masajeando, tiene que estarle ayudando a alimentarse. Cuando hay cambio, se van a dar cuenta quién sí cuida y quién no cuida. Pero quizás el cambio más importante es cuando hay transiciones entre diferentes áreas dentro de un mismo hospital o entre hospitales. Y esto, muchachos, es muy importante desde el punto de vista legal y es para su seguridad. Hay familiares que son tan ojetes que te traen al paciente a urgencias, te lo llevan por un cuadro febril, por lo que tú quieras, por un síndrome, una infección de vías urinarias. Y si tú estás de güey como interno o residente de urgencias médico-quirúrgicas y no encueras al paciente y lo volteas para revisar la espalda y trae una lesión por presión, a los 2 días te vas a encontrar un boquete en el sacro y ¿saben qué les va a decir el familiar? Que se les ulceró ahí. Que él cuando lo trajo no tenía absolutamente nada y se las va a estar haciendo de pedo. Debería ser al revés. Cuando llega el paciente, si ustedes descubren una lesión, digo, no en plan punitivo, pero sí tienen que remarcarle al familiar que los cuidados en casa son deficientes y que eso va a lastimar al paciente y lo va a colocar en situación de riesgo. ¿Por qué? Porque son lesiones crónicas que pueden tardar muchísimo tiempo en cerrar. Una lesión por presión, por ejemplo, en el talón, el promedio para que cierre una lesión en talón de categoría 3 o más es 1.5 años aproximadamente. Entonces, por favor, cuando reciban un paciente a su cargo, cuando le hagan un paciente ingreso, estando en su internado de pregrado, cuando llegue a piso, revísenlo de pies a cabeza si tiene inmovilidad y registren en el expediente qué tipo de lesiones por presión trae y de qué categoría son y de qué tamaño. Eso, créanme, les va a ayudar mucho y les va a resolver muchos problemas desde el punto de vista legal. Me pasa siempre que me llevan pacientes de terapia intensiva o me llevan pacientes de otras clínicas como la 16 o la 51 de Gómez y llegan a caer la 71, ¿sí? Siempre les pregunto, señora, ¿tiene llagas el señor? Y siempre me dicen, no, se ve bien. Y al momento de agarrar y voltearlo, todos, invariablemente, hasta los residentes, me hacen esta pinche cara, ¿sí? O sea, los revisas y dices tú, ¿qué pedo? Casi siempre traen boquetes o traen lesiones por presión de categoría 1 o 2. Entonces, por favor, bajo estas situaciones, siempre, siempre tienen que revisar al paciente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Aquí. Muy bien. A ver, continúe, doctor. Déjame. Doctor, yo tengo una duda. De que habíamos mencionado las que eran por sospecha. ¿Cómo? Nos había dicho que pues podríamos sospecharlo porque lo podríamos confundir como con una equimosis y que podrían presentar fiebre. Pero siempre es así de que presenten fiebre o en la mayoría de los casos. No, no es siempre, doctora, pero es algo que le puede alertar sobre eso. Sí, es algo más o menos frecuente. Ok, gracias.
Y bueno, aquí nada más les traigo otras imágenes para que visualicen las categorías. Y yéndonos a otras características que pueden tener estas lesiones, es el tejido existente en el lecho ulceral. El tejido necrótico, pues recordemos, es ese tejido que ya está muerto, es de color negro, negro a marrón, recordemos, y pues este haya perdido totalmente la vitalidad y sus actividades biológicas. Puede haber también tejido con fibrina, como le vemos ahí, de un color nacarado, amarillo, brilloso, y recordemos que pues esto es parte de ciertos procesos de inflamación que se están llevando a cabo en la úlcera. Puede haber tejido con esfacelos. Los esfacelos son esas zonas de color, ya es tejido muerto también, pero es de un color blanco, amarillo. Y tiene un aspecto muy fibroso y a veces está en bandas en el lecho del tejido, perdón, de la úlcera. Y puede haber, como nosotros sabemos, un tejido de granulación que ya nos indica que esta úlcera ya está en un proceso de cicatrización. Y recordemos que este es de un color rojo muy fuerte o rojo rosa muy fuerte, muy vivo. ¿Ok? También tenemos los estados en el que está la piel perilesional. Puede ser o sea, la piel que está alrededor de la lesión. Puede ser una piel sana, una piel descamada, eritematosa o ya macerada. ¿Sí? Esto va a ser importante porque, por ejemplo, una piel macerada nos puede, al momento de nosotros estar tratando una úlcera por presión, nos puede referir a que no se está llevando a cabo una correcta sello o limpieza de esa úlcera. O sea, sigue habiendo humedad en esa zona. No sé, nos puede alertar sobre esto. Una zona eritematosa, por ejemplo, nos puede advertir que hay un proceso infeccioso o que aún hay un proceso inflamatorio grande que tal vez sea una infección y que esto no nos va a permitir que la úlcera sane. Y bueno, ahora entrando a los cuidados generales y al tratamiento, los vamos a enfocar primero a cuestiones generales y después nos vamos a ir al tratamiento enfocado a las categorías, pero también a distintas situaciones que hay que abarcar en cuanto a la úlcera en sí. Bueno, de cuidados generales, pues lo primero va a ser aliviar la presión que hay sobre los tejidos ulcerados. O sea, hay que ver por qué ese paciente está lesionado. ¿Quién cuida al paciente? Hay que, como bien lo dijimos ahorita, o que lo mencionó el doctor, hay que advertir al familiar que ese paciente no está siendo cuidado de la manera más óptima. Hay que prevenir la aparición de nuevas lesiones, porque si bien muchos pacientes, pues nos pueden llegar a un estadio, perdón, una categoría 1, que aún es una fase temprana. Sabemos que ese paciente, si nosotros no le decimos nada al familiar, ese paciente va a evolucionar a una categoría más. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no se ha cuidado de una manera correcta. Y también esto nos ayuda en los cuidados generales no solamente a prevenir la evolución de la úlcera, sino a prevenir la aparición de nuevas úlceras, de nuevas lesiones. Es muy importante que el paciente tenga una nutrición correcta, como bien nos lo dice la escala de Braden, que evalúa esa nutrición. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, un aporte proteico correcto va a ayudar a procesos de cicatrización y al mantenimiento óptimo del tejido, en este caso de la piel. Hay que manejar adecuadamente del dolor, como bien lo decíamos a un principio, pacientes que toman analgésicos muy seguido, opioides, pues tal vez no sientan dolor y no sepan de la presencia de una úlcera. También se les tiene que dar una valoración psicosocial. En muchas de las ocasiones estos pacientes están deprimidos, no se quieren levantar. Es también parte del apoyo que el paciente sepa que tiene una úlcera por presión y si aún es capaz de moverse hay que motivarlo para que él mismo haga movimientos, haga caminata y hay que hacer una valoración cognitiva como bien lo veíamos en la valoración geriátrica integral,
Todo esto con el fin de que el paciente no se le restrinja el movimiento y sepamos sus capacidades aún para llevar a cabo un movimiento. Y pues como lo veníamos mencionando también, la educación del cuidador principal y del paciente mismo. ¿Sí? Tenerlos conscientes de que el paciente tiene o puede estar en gran riesgo de generar lesiones por presión. Ahora, el tratamiento por categorías. A grosso modo, sí. Hasta aquí le vamos a dejar. Ok, muy bien. Aquí le vamos a dejar. Mañana vamos a continuar con el tratamiento y sobre todo con las superficies que alivian la presión. En cuanto al tratamiento de las lesiones por presión, a grosso modo les diré algo. En esto son expertos los que se dedican al tratamiento de lesiones crónicas. Dependiendo del sitio donde se encuentre la lesión, será el especialista que tendrá que abordarlos. Aquí no hay una clínica de heridas crónicas. Bueno, yo nunca he visto. Y eso involucra nada más lesiones por presión. Hay otra entidad que tiene como característica también producir lesiones crónicas, que es la enfermedad venosa periférica, las famosas úlceras flebostáticas. Eso también involucra el cuidado de lesiones crónicas y pacientes pues con la pata diabética, el pie diabético, también son lesiones crónicas. Dependiendo del sitio donde se encuentre la lesión, será el especialista que tendrá que abordar estas lesiones. Vamos a ver algunos aspectos del tratamiento en general, cosas que suelen hacerse, que no se deben de hacer y cosas que tenemos que hacer a la hora de que veamos este tipo de pacientes. Y luego pasaremos a los diferentes dispositivos que hay para tratar de aliviar la presión. Y vamos a ver algunos mitos que existen sobre el uso de algunos dispositivos que durante un tiempo fueron muy difundidos, pero que ahora sabemos que no se deben de utilizar. ¿De acuerdo? Sí. Oiga, doctor, le quería preguntar, en cuanto a Sí. los dispositivos que alivian la presión, es que hay muy poco en todos los libros y en la guía de práctica clínica en cuanto a la variedad, porque los únicos que encuentro son los colchones que son estáticos y los que son dinámicos. Así es, sí, de hecho ¿Y sí. solamente, Nada más, solamente esos? sí. Ok. Pero, por ejemplo, cosas que vienen dentro de la guía de práctica clínica. Los dispositivos que son estáticos tienen que tener ciertas características. Sí. Es bien gacho que les pregunten los familiares a ustedes, oiga, es que está inmóvil, ¿le puedo traer un colchoncito de esos de cáscara de huevo? Ah, sí, sí. ¿Y usted qué dice? Pues que no. Pues va a decir que no, ¿verdad? Pero antes la regla era decir, no, sí, tráigaselo. Ujú. Ahora, otra cosa, ¿de qué características tendría que ser el colchón si opta por traerle uno de cáscara de huevo? Es increíble que se vayan aquí al Camello, aquí en Torreón, ¿sí? A comprar un cáscara de huevo que mide de espesor 5 milímetros o 1 centímetro y pretendan recostar un sujeto que pesa 140 kilos. ¿Usted cree que eso va a aliviar la presión? Pues no. Pues no, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, es un gasto totalmente inútil. Y no nada más de inútil, puede poner en riesgo al paciente. Fíjense, respecto a eso, a veces me dicen los pacientes, oye doctor, ¿podemos traer un dispositivo que alivie la presión? Si veo a los pacientes huevones, a los familiares del paciente huevón, yo les digo, ¿saben qué? No. Porque en cuanto les ponen un dispositivo que alivia la presión, yo no sé por qué tienen la idea de que con eso ya chingaron, Ujú. ¿sí? Y automáticamente dejan de mover al paciente. Entonces, dependiendo de las características de los cuidadores, será el tipo de dispositivo que se va a utilizar. Ya nos platicará también de otros que son muy socorridos, que son el uso de donas, por ejemplo. Sí, ok. Ponen donas en el sacro. O las bolsas de las soluciones, ese es otro también. A las enfermeras les encanta, son fanáticas de colocar soluciones fisiológicas en las piernas de los pacientes. Y peor aún, hay quien quiere tener su granja dentro del hospital, que llevan sus medias con alpiste, con sorgo, con arroz, con un chorro de granos y está bien padre, uno puede ir cultivar y todo. Como esos pelones de la feria. ¿Se acuerdan de esos monitos que vendían en la feria que les ponían césped en la pata donde va el cabello y luego le echabas agüita y salían plantas? Ah, pues eso también me ha tocado verlo en el hospital. Sí, crecen unos arbustos completitos de alpiste, parecen hidroponias.
Entonces, todo este tipo de cosas, sí, las vamos a revisar el día de mañana. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Muy bien, médicos. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Gracias, doctor, Igualmente, doctor, igualmente. gracias. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Luego. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias.